Millones de personas llegan todos los meses a París, que alguna vez fue la ciudad luz, la cuna de la primera gran revolución, la de la fraternidad, igualdad y libertad, y hoy comparte quizás con Nueva York, el lugar de la meca cultural, turística y, por qué no, ideológica del mundo, para recorrer sus museos. Con la recorrida del museo se da una cosa rara. Muchísimas de las personas que pasan horas en el Louvre, el Museo del Arte Histórico, o en el Georges Pompidou, el Museo del Arte Moderno, el del siglo XX en adelante, jamás van a los museos en sus propios países. Es decir, creen que la costumbre de visitar museos en las grandes capitales, estoy hablando de aquellos que pudieron viajar, que viajan, que viajaron alguna vez, que sueñan con viajar, no es exactamente igual a lo que ocurre en la propia patria, en la propia ciudad. Y vaya a saberse por qué. ¿Será porque hay más tiempo libre? ¿Será porque hay mayor publicidad para algunas obras europeas que para las americanas? Hay, por ejemplo, hoy, claro, ahora hay que pagar entrada, ¿no? En el Museo Nacional de Bellas Artes, una estupenda muestra del gran pintor mendocino Carlos Alonso, de 90 años. Uno de los grosos de verdad, de escala mundial de la Argentina, en la tradición de la pintura social y política, en la tradición de la pintura que mete baza en el mundo ideológico y que además es celebrada, en este caso, por prácticamente todo el mundo, como ocurrió, pese a lo polémico que era en algunos aspectos, con la obra siempre presente de León Ferrari. En lo que a mí respecta, pertenezco a los que van más de museos cuando están fuera de su propia patria que cuando están en la patria. Y a lo mejor, básicamente, eso tiene que ver con la repartija del tiempo. Alguien alguna vez me observó que hay gente que cuando va de vacaciones tiene más ganas de comprar cosas porque tiene más tiempo libre, y entonces el tiempo libre equivale a comprar y no a pasear, o otra clase de disfrute. Pero ocurre que para ciertas personas el disfrute es gastar, no contemplar, no mirar, no el dolce far niente, no ese momento en que porque no hacemos nada se nos ocurren cosas maravillosas, sino estar en acción, moverse. Estamos en acción, no se desesperen. Uno de los grandes pintores de las vanguardias, es decir, aquellos cuyas obras están en el más moderno de los museos de París, el Pompidou, que visto desde afuera parece un adefesio, y en realidad fue hecho por un arquitecto de vanguardia que dejó a la vista todo lo que en general va escondido, allí donde hay una sala completa dedicada a otro gran pintor argentino, Julio Leparc, otro nacido en Mendoza, pero este del arte cinético. Se tropezarán con uno de los cuadros más polémicos de todos los tiempos. Es de uno de los tantos vanguardistas del siglo XX, cuando florecían las vanguardias. El cuadro se llama Esto no es una pipa. En francés, ceci n'est pas une pipe. Y suele estar de recorrido, no siempre está en el mismo lugar en los mismos museos. Ahora mismo lo ubican en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles y en la colección Manny en Houston, porque hay más de una versión, aparentemente, del cuadro de René Magritte, que lo creó entre 1928 y 1929. El asunto es que este lienzo, con esta pregunta disparadora para todos, ¿cómo que no es una pipa? Si es una pipa, ha dado lugar a reflexiones larguísimas en la historia de la humanidad. Esto no es una pipa, pero sí vemos una pipa. ¿Pero por qué no es una pipa? Porque es una pipa pintada. Y al ser pintada, retratada, fotografiada, una cosa ya no es lo que antes era, sino una versión de las tantas posibles de la pipa. Una pipa es una pipa. Una pintura de una pipa deja de ser una pipa para ser el retrato de una pipa, o lo que cada una de las personas ve en ese retrato. Esto de hoy no es una editorial. En realidad es una improvisación en torno al tema editorial
porque en rigor pensé que no llegaba hoy a Radio del Plata y que iba a ser Jorge Alperín el que iba a abrir el programa. Tenía una citatoria como testigo en un caso judicial en los tribunales que quedan en la zona de Retiro. Y como la citación era a las 11 de la mañana, y ya se sabe en la Argentina cómo son los tiempos de la justicia, me hice a mí mismo la imagen de que iba a llegar tardísimo el programa, pero las cosas resultaron exactamente al revés de como yo pensaba que iban a ser. Arribé temprano, dejé el auto en un estacionamiento a prudente distancia, completé el trayecto en taxi, el promocionadísimo Camino del Bajo del que hablan mal todos los que lo transitan, por ejemplo los taxistas que me llevaron y me trajeron, ha hecho que en esa zona, donde está Comodoro Pi, por un lado, y el resto de los tribunales, en el Paseo de los Inmigrantes, sea casi que un rompecabezas armar en la cabeza al que no conoce el trayecto. Entonces, de verdad, da un poco de impresión meter la pata y terminar en cualquier parte si uno va manejando su propio auto, por lo cual dejé el mío, solo 104 pesos por hora el estacionamiento donde lo dejé, y completé la ida y la vuelta en taxi, y quiso el destino que llegáramos juntos con Jorge Alperín a Radio del Plata cuando faltaba un rato para que comenzara el programa. Entonces, así como el cuadro famoso de uno de los grandes pintores de las vanguardias, aquellas que cambiaron la concepción del arte, el cubismo, el surrealismo, el impresionismo, etcétera, etcétera, como el dadaísmo, incluso los artes del absurdo, como el teatro del absurdo, etcétera. La vanguardia es así, decía alguna vez Charly García. Esto no es una editorial, es una manera de comenzar un programa en una semana en que los oyentes del Mediodía de Radio del Plata, y tanta gente que me encontré hoy por la calle, en los tribunales, empleados de tribunales, jerarquías en los tribunales, personas que caminan preguntando, che, ¿por qué prendo Radio del Plata y no está casi nunca la programación? Sufrimos en pleno invierno una de las peores crisis que puede tener una radio, que es la crisis de ausencia de radio en la propia radio. Después, con el paso del tiempo, tendremos todos los momentos del mundo para evaluar cómo ha sido este proceso que está en esta instancia. La responsabilidad de los propietarios, la responsabilidad del gobierno nacional, la responsabilidad de los trabajadores, la responsabilidad de los oyentes que han acompañado férreamente en la medida en que han podido Radio del Plata. Pero hoy una reflexión en voz alta se convierte para mí mismo no en una queja, sino en un estado de situación. Es muy difícil hacer radio, sin los canales abiertos. Ayer no tuvimos programa, el domingo no tuvimos programa, el lunes tuvimos 1 hora de programa, hoy 2 y mañana 2, y eso parece el paraíso. Y en un momento en que la Argentina no es solo lo que se ve en el cuadro, la pipa, que no es una pipa, sino un país al borde de un cambio imprescindible y muy importante, en que sumar y no restar voces, en que subir y no bajar el volumen, en que tengamos la posibilidad, los que pensamos distintos del gobierno de Mauricio Macri, que es de expresarlo en público y de representar a tanta y tanta gente, que hoy es la mayoría que se siente así, no solo es necesario, sino que es imprescindible. Y ya se sabe de qué manera operó el gobierno para silenciar voces, como para que también haya otras voces silenciadas mucho más allá de la voluntad del propio gobierno. Y nosotros sentimos eso, el desperdicio de nuestro propio tiempo, la sensación de que hay un montón de cosas que hacer y estamos con las manos atadas, en una situación que no se destraba ni para un lado ni para otro, y que tiene diversas responsabilidades, empezando por los que deberían pagar el sueldo completo a los trabajadores y no lo hacen. Pero siguiendo en esa lógica, también de parte de los que queremos comunicar y no podemos comunicar, de los que queremos trabajar y muchas veces no podemos trabajar, en una protesta que está estancada en esta situación. 2 horas de radio por 4 horas de retención de tareas. Y las retenciones de tareas son repletas de gran música, pero la verdad, cuán funcionales resultan al discurso de mejor que no se diga nada en los medios de comunicación. Cuán funcionales resultamos
aquellos que han silenciado y quieren seguir silenciando voces. Sí, yo creo que cada uno tiene que elegir la manera de lucha que deba elegir a la hora de proteger sus propios derechos, empezando por los derechos laborales, que son esenciales y han sido brutalmente atacados por el gobierno de Mauricio Macri. Pero así como esto no es una pipa ni es una editorial, sí se convierte en una reflexión que quiero compartir con todos ustedes. Y esa reflexión tiene la reflexión del dolor de las voces que se callan, se silencian, o aparecen cada tanto y en horarios diferentes, y entonces son voces que en lugar de estar, de influir como deben influir, y la verdad que son influyentes, son voces que se extrañan. Para mí, un día sin radio, sin mi trabajo en la radio, sin el trabajo junto a mis compañeros en la radio, es como un día de viudo. Es como un día en que siento que no estoy haciendo lo que debo hacer. Que aquello que para mí no solo es vocación y profesión, sino también obligación, se convierte en el sinónimo de alguien con las manos atadas o con la voz callada. Y la verdad, es difícil en la repetición sucesiva de los días y los meses y los años, para cualquiera de nosotros, mantener esa situación como si lo anormal totalmente resultara una forma de normalidad a la que todo el mundo se va acostumbrando. Pues yo no me acostumbro. Pues no creo que la anormalidad deba ser lo normal. Y la verdad que en esta era eso se ha convertido en algo que se tolera, aunque no se soporta. Y a mí por momentos me parece realmente insoportable, ¿eh? Como colectivo de personas que todos nosotros somos, llenas de sueños, de amores, incluso de diferencias, pero en busca de una unidad. Y me parece que la declamación de esa unidad en público debe ser proseguida por una unidad a la hora de la acción, a la hora posterior a la reflexión, a la discusión, al debate, a las ideas diferentes y a los respetos a todo tipo de intento de solución. Pero la verdad que el pantano, el estanco, la situación quieta, al lado de la situación de la moribundez, no representa ni un paso atrás ni un paso adelante. Significa más de lo mismo. Lo que en la circunstancia actual, elecciones en octubre, cambio de gobierno en diciembre, es casi como conformarse con lo mínimo, cuando en realidad deberíamos buscar lo máximo. Así que ese cuadro que muestra una pipa no es una pipa. Este momento de comenzar un programa pensado mientras llegaba a la radio no es una editorial. Y una radio que calla más de lo que dice tampoco es una radio.